Bueno, me avisan que ya estamos al aire, así que les doy otra bienvenida a Mosaico. Eh, Cambiamos de estudio, pero bueno, sigue siendo el mismo espíritu. Hoy estamos acompañados por Facundo Rodríguez, filósofo de Cambridge y profesor de filosofía en King's College. ¿Cómo anda, Facu? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias. Estoy muy contento de que haya venido. Con Facu nos conocimos allá por los albores del 2019. Existía un mundo antes de la pandemia. Siento que fue hace 1.000 millones de años, boludo, no puedo creerlo. Así que Facu escribió su tesis sobre, su última tesis sobre, tu tesis doctoral, ¿no? Sí, Tu tesis doctoral sí, doctor. sobre la soledad. Así que un poco hoy vamos a charlar de eso, sobre qué es la soledad y cómo podemos abordarla. Así que si te parece, Facu, empezamos por ahí. ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la soledad? Pregunta Que toma una un tesis. poquito compleja. Claro. La vengo estudiando hace 5 años, hermano. Sí, creo que para empezar a pensar qué es la soledad, ayuda a pensar lo que no es, tal vez, o delimitar un poco eh, la experiencia. Si bien es muy clara para cualquiera que haya vivido la soledad, filosóficamente no es un concepto tan fácil de atrapar. Eh, En inglés, yo, bueno, escribí la tesis doctoral en inglés y tienen dos conceptos distintos. Uno es solitude, o sea, la solitud, y otro es loneliness, que sería más similar a lo que nosotros llamamos soledad. Interesante que estos dos conceptos no tienen la misma condición, digamos, de experiencia. La solitud puede ser algo positivo, se usa como un retiro, eh, mientras que la soledad siempre, en el sentido de loneliness, es siempre un concepto negativo, es una experiencia negativa. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una diferencia. Si por soledad entendemos un problema, una falta, una necesidad, o si entendemos simplemente la experiencia de estar solos, y esa experiencia puede ser positiva porque es introspectiva, porque nos da espacio, porque puede ser un poeta en soledad que se va a la montaña, esa imagen más romántica, que eso sería solitud en inglés. Esa es una primera distinción que puede ayudar. Claro, A mí lo que más me claro. interesaba es la soledad en sentido negativo, aunque es una buena pregunta cuáles son las virtudes que puede tener la soledad. Pero sí es una experiencia muy pesada Claro. Ahí está. eh, eh, para cualquiera que la viva. Claro. Esa es la primera, digamos, el primer paso para mí para llegar a una conceptualización. Claro, o sea, perfecto, no, perfecto, clarísimo. De hecho, es un poco una idea que se repite y que varios autores como que lo sostienen, que es esta idea de que una cosa es estar solo, ¿no? Que es un hecho en sí, que no tiene, digamos, ningún tipo de connotación. Es el hecho de que vos estás solo, físicamente, empíricamente, diría Kant, ¿no? Eh, y lo otro es sentirse solo, Ujú. que es esto, ¿no? Being alone, being lonely, ¿no? Como esa distinción. Y lo que tiene, digamos que la soledad tiene una carga emocional, ¿no? Y me parece que ahí está, digamos, la gran diferencia. Y a partir de eso, digamos, la soledad, bueno, es una experiencia dolorosa, ¿no? Esa Claro. es un poco la definición que vos tomás, que creo que la tomás de la poeta Sylvia Plath, ¿no? Sí. Y cómo, digamos, se puede localizar la soledad. O sea, ¿podemos aproximarnos de alguna manera a esa experiencia? Sí, bueno, creo que traes una distinción un poco distinta a la que había, digamos, con la que había empezado yo, que es digamos, el segundo paso, diría, porque dijiste aloneness, being alone en inglés y being lonely, que es distinto a solitude. Podemos pensar que alone es simplemente el adjetivo de el sustantivo, digamos, solitude, pero que es esa diferencia entre estar solo en un espacio y en un momento particular, es decir, no estar rodeado de gente, es estar alone, estar solo en ese Claro, sentido, claro. y el otro estar lonely, que es una experiencia que parecería no estar necesariamente conectada con la soledad en el espacio-tiempo, digamos, necesariamente. Uno puede estar solo en un cuarto, puede estar solo en un pueblo y no necesariamente sentirse solo en el Claro, sentido
Y después también uno puede estar en un lugar rodeado de gente, Claro, en una fiesta, en un almuerzo familiar, eh, y sentirse profundamente solo. claro, Y después hay otra distinción también que vale la pena remarcar, que es la distinción entre sentirse solo y estar solo. Pues también uno puede pensar que uno puede estar solo en este sentido doloroso, es decir, que le falte el tipo de conexión con los otros que hace que no estemos solos en cuanto a la experiencia dolorosa, sin necesariamente darse cuenta que uno está solo en esa manera. Por ahí uno se siente de determinada manera, pero uno no se identifica como estoy solo o me siento solo. Entonces también puede ser una condición subjetiva o una condición objetiva. Que eso pasa mucho con muchos conceptos parecidos. Alienación. Una persona puede estar alienada objetivamente y no subjetivamente. Bueno, ahí con todas estas distinciones, digamos, tenemos que empezar a ver cómo definimos. Y mi solución, o lo que yo intenté hacer para intentar entender filosóficamente el problema, fue leer gente que estuvo sola. claro, Y claro, especialmente claro. gente con cierta eh, también claridad conceptual. Y la que más me sirvió fue Silvia Plath, que escribió, es increíble, leí los diarios de Silvia Plath, Es o muy fuerte. parte de los Yo diarios. no la leí, pero las quotes, digamos, las frases que vos sacás de ella son pesadas, ¿eh? Son fuertes. Sí, son muy pesadas y más pesadas aún leyéndolas retrospectivamente, que le dan una condición, una característica casi premonitoria de su De vida y su. su, y Claro, sus, y su suicidio, que hace que, bueno, le den todo el peso que claro, efectivamente la experiencia tiene, claro. porque, digamos, hacer filosofía de estas cosas es importante, pues las cosas son importantes, pero hay que tomarlas con seriedad y me parece que medio que el texto de Silvia Plath te fuerza a eso. Además, Silvia Plath cuando escribió esa entrada en su diario tenía 18 años y Oh, estaba arrancando la universidad, ella relata que había vuelto de unas, eh, creo que era Día de Acción de Gracias o unas Navidades con la familia, llega y se encuentra sola en el cuarto y tiene esa sensación insoportable de sí, soledad y claro. escribe y arranca diciendo, eh, ya sé lo que es la soledad, punto. Y bueno, ahí sigue relata su situación, el mundo que la rodea, y después dice, bueno, la vida es soledad, digamos, a pesar de, dice, las máscaras que usamos, la, la falsa felicidad de las fiestas, las sonrisas que llevamos en nuestro rostro, la vida es soledad. Eh, Dice, la soledad de nuestra alma y su autoconciencia insoportable. Con eso termina. Bueno, sí, sí, bueno, ahí me das un poco el pie para preguntarte. Bueno, te había preguntado por esta cuestión de la localización de la soledad, digamos, de dónde la podemos ubicar. eh, y me acuerdo de cuando te leí de que Silvia Plath da esta idea de que no se puede localizar. Ella dice, me encantó la metáfora, la analogía, de que dice que es como una enfermedad de la sangre, Ujú. porque no sabemos por dónde entró, no sabemos dónde está, como que están todos, como que tiene una especie de liminalidad, ¿no? Como que están todos lados al mismo tiempo. Bueno, quizá lo que ella sugería con eso es que es una experiencia bastante constitutiva de los seres humanos, ¿no? Como condición ontológica, en el sentido, es inevitable, hermano. O sea, siempre, en algún momento de tu vida te vas a sentir solo. Sí. ¿Vos qué pensás alrededor de eso? Sí, hay tres cosas que salen del texto de Plath que a mí me parecieron interesantes y algunas con las que no estoy de acuerdo. Una es esta idea de que la soledad de alguna manera tiene que ver con la estructura de nuestro ser, que es el hecho que somos autoconscientes o somos conscientes de nosotros mismos, que viene, digamos, atado a nuestra racionalidad. O sea, podemos reflexionar sobre, tenemos que preguntarnos cómo actuamos, somos conscientes de que tenemos que elegir, que tenemos que actuar, de las razones por las cuales actuamos, a diferencia de los animales, se supone, o al menos de algunos animales, Sí. no actuamos instintivamente. Entonces tenemos esa conciencia de nosotros como alguien que actúa, que piensa, y eso viene atado a una experiencia de soledad, piensa Silvia Plath. Eso es ya una idea que para mí era muy, muy interesante y que hace a la soledad parte de la condición humana o la experiencia humana porque se ata a
una de las características que nos definen como seres humanos. Claro. Ella también piensa que es difícil localizar la soledad. Piensa que como que abraza, digamos, toda nuestra experiencia. Dice que no puede determinar el punto de contagio. Una enfermedad que no se puede... o la matriz, dice la matriz. Claro, el punto de contagio es una enfermedad de la sangre que se expande por todo el cuerpo. Entonces ese es el segundo, no se puede localizar. Y el tercero es que al ser constitutivo no hay escapatoria, no hay solución. La vida es soledad. Lo que podemos hacer es hacernos los tontos, básicamente. Ok. Es o distraernos un ratito o no hacerlo explícito, pero la vida es soledad, dice. Es insoportable y la vida es soledad. Y así lo vivía, en los poemas aparece también la Me idea. hace acordar a una frase de Rilke que para mí es, al menos en mí es muy constitutiva, que es esta idea de que da Rilke sobre la belleza, ¿no? Que él dice que la belleza es el comienzo de lo terrible que aún somos capaces de soportar. Como esta idea de que la vida es terrible y entonces buscamos la belleza, como decía Plath, con esta idea de nos hacemos los tontos, ¿no? Como buscamos la belleza porque es lo que podemos soportar en algún punto, porque la vida es insoportable. Claro. Pero bueno, es impresionante que es un fenómeno, digamos, humano muy profundo y que tampoco se ha escrito tanto en la historia, digamos, en la ciencia, en la filosofía. eh, ¿Y cómo terminaste escribiendo La Soledad? Yo sé que vos, digamos, tenemos una experiencia parecida en ese sentido porque nos tocó estar de chicos viviendo muy lejos de nuestras casas y eso inevitablemente te lleva a tomar contacto en algún momento con la soledad, porque llegas a una ciudad donde no conoces a nadie y no tenés, viste, a tus amigos, a tus viejos, como que esas distracciones no están. Entonces, inevitablemente lo vas a sentir. ¿Cómo fue tu experiencia en relación a eso? ¿Querés contar un poco? Sí, no sé cuál es la razón por la cual empecé a escribir acerca de la soledad. Sí, siempre valoré la comunidad, las relaciones humanas, siempre encontré mucho valor en eso, personalmente. Eh, y yo creo que no hay que intentar demasiado separar la filosofía de nuestra... Para mí la filosofía es una manera de comunicar mi punto de vista, la manera que yo veo el mundo y Excelente. querer compartirla con otros, esperando que me entiendan, pero no pretendiendo que estoy describiendo mucho más que eso. Y sí siempre valoré mucho las relaciones interpersonales, la comunidad. Para mí es muy importante. Y puede ser que al irme lejos, joven, llegar a una ciudad llena de personas, ¿no? Claro. Que era Londres, llena de personas, pero donde la soledad es muy común, es un padecimiento muy común. Puede ser que eso haya hecho que la falta de todo aquello que yo valoraba tanto, disfrutaba tanto, no solo porque estaba lejos de mi casa, de mis amigos, de mi hogar, de mi tierra, sino que también en un lugar en donde no es tan fácil, o no se valora tanto por ahí Vincularse, eso. digamos. Claro. Y eso hizo que por ahí haya una explicación biográfica para mi interés, pero también siempre fue un interés filosófico, a veces volviendo a leer ensayos que escribí, no sé, en los primeros años de la carrera o cosas que leía en el secundario. Hay textos que se relacionan con la soledad en El túnel de Sábato, qué sé yo, Octavio Paz, son cosas que, El laberinto de la soledad, digamos. Hay un montón de textos que yo fui leyendo a lo largo y que al momento de sentarme y escribir sobre la soledad en el doctorado, no los tenía por ahí Claro. presentes, pero fueron apareciendo a medida que fue avanzando el doctorado y terminé incluyendo alguna referencia por acá y otra, y bueno, eran parte de mi historia más personal que filosófica por ahí. Sí, por ahí soy mejor para pensar de la filosofía que mi propia historia, pero me parece que hay cierta conexión. No, espectacular, Facu. No, excelente. Sí, no, a mí me parece eso, ¿no? Como que, qué sé yo, siento que es un tema que eso, que no es tan común que se aborde, digamos, me parece, Sí. como la amistad, ¿no? Digamos, vamos a hablar de la amistad a lo largo del episodio y que tiene una conexión muy profunda con la soledad. Eh, pero te retrotraigo un poco más a ciertas ideas que vos pudiste esbozar
y cómo pudiste vos abordar este fenómeno de la soledad, que es, vos hablás, por ejemplo, del abismo kantiano, ¿no? ¿Qué es esta idea del abismo kantiano? Porque, digamos, si no, es como... él divide, ¿no? Dos universos diferentes. Y el abismo es, en algún punto, el origen de la soledad. Sí, bueno, ahí está el segundo, digamos, la segunda inspiración de mi visión sobre la soledad. Una Silvia Plath y del otro lado aparece Kant. En Silvia Plath están esos tres elementos que te decía antes que a mí me parecían interesantes, que es la conexión con la autoconciencia. Después el pesimismo, digamos, es constitutivo de la experiencia humana, por lo tanto no sé si hay tanta salida. Em, que, digamos, marca mucho lo que escribe Plath de la soledad. Por el otro lado, está Kant, que impresionantemente, porque uno piensa en Kant, hay como cierto Mm. estereotipo sobre Kant, algunos datos biográficos hacen que Kant Sí, sea un filósofo donde uno no esperaría encontrar algo valioso sobre la soledad o la claro. amistad. Kant básicamente se sabe que no se fue mucho de su ciudad natal, Sí, sí, Königsberg. sí, sí, sí. Vivió ahí siempre, algún viajecito al campo y volvía. Después se lo considera un filósofo muy individualista. Mucha gente lo considera un filósofo muy racionalista. El amor, la amistad, uno no espera encontrar de eso en Kant. Claro. Se lo critica mucho por eso, por poner la razón mismo en la parte práctica, en la moralidad como en el centro. Em, y su valor principal, o sea, él construye una ética sobre la autonomía. Y la autonomía, en general, uno piensa, bueno, es un valor más individual, genera sospecha del otro. Entonces, bueno, la soledad, uno no esperaría que encontrar algo muy valioso en Kant. Pero Kant es particularmente, primero, para mí, ilumina mucho el fenómeno de la soledad y la conexión entre soledad y autoconciencia, que es ahí donde Ahí está. encuentro un punto. Claro. Y segundo, es muy optimista con respecto a resolver el problema de la soledad. Él habla del ser como una posible cárcel. Claro, bueno, sí, The Prison of the Self, ¿no? Exacto, exacto. Que es fuerte el título, digamos, Que es el título de mi, claro, de mi artículo. claro. Y que ya te da, digamos, el título ya te da un montón de sugerencias, digamos, sobre con qué te vas a encontrar. Exacto. Eh, Pero piensa que uno puede tirar abajo las paredes de esa claro, cárcel. Y que lo tirás claro. abajo con amigos, en la amistad. Entonces, bueno, ya ahí digamos, el pesimismo que hay en Plath, yo, digamos, lo contrarresto con el optimismo de Kant, con el que me siento un poquito más Claro, identificado. claro, claro. Pero Kant también nos ayuda a entender el fenómeno de la soledad. Y esta metáfora que él usa del abismo nos ayuda a entender esta diferencia entre estar solo o estar solo en el espacio-tiempo, digamos, en un lugar particular, en un tiempo particular, sentarse solo en una cafetería o vivir solo en un departamento, Claro. eh, o estar rodeado de gente, digamos, y esta experiencia tan dolorosa de la soledad que queremos atrapar filosóficamente. Entonces yo uso esa idea del abismo para diferenciar estas dos cosas. Em, entonces, donde Plath no encontró una respuesta, porque dice, bueno, no podemos encontrar la matriz. Mm. Está como disuelto por toda la experiencia humana. Eh, Usando Kant, digo, bueno, si entendemos qué es la autoconciencia, o sea, Mm. en qué sentido somos autoconscientes y de qué manera estructura esa nuestra experiencia de nosotros y del mundo. Y Kant tiene una respuesta muy clara con respecto a eso. Para Kant, somos autoconscientes en el siguiente sentido. Dice, somos capaces de decir yo pienso o yo hago. Es decir, podemos hablar de un yo, es decir, somos conscientes de un yo, pero además somos conscientes de ese yo como activo, como un yo que hace cosas y a la que le podemos atribuir responsabilidad y Claro. acciones. No es simplemente una cosa, un objeto en el mundo al que le pasan cosas, uno podría ser consciente de uno mismo, eh, simplemente como, digamos, una ubicación donde suceden sensaciones, donde las cosas nos afectan, pasivos, como una Claro. cosa pasiva que recibe el mundo de determinadas maneras. Para Kant, no, somos también conscientes de nosotros como agentes, Claro. como
personas que hacen cosas. Claro. Un yo que hace y que piensa. Es una actividad. Y lo que implica para Kant eso es que nosotros nos tenemos que atribuir responsabilidad. Puede decir, yo hice esto, es una manera de atribuir responsabilidad. Y por lo tanto también nos tenemos que atribuir libre albedrío. O sea, la Claro. capacidad de actuar libremente. Claro. Asumiendo que se necesita libre albedrío para ser responsable. Pero si todo estuviese determinado, si nosotros fuésemos simplemente Claro. un eslabón en la cadena Claro. de la naturaleza, determinado por las leyes de la naturaleza, bueno, no tendría más sentido atribuirnos una acción a nosotros que atribuírsela a una manzana que cayó del árbol hace 1.000.000 de años y que está... Borges tiene muchos chistes con esto del... Pero para Kant sí. Me hiciste reír, te hago un paréntesis ahí muy cortito. Cuando uno está afuera, me pasaba que un amigo inglés me decía, no he logrado estar más de 30 minutos con un argentino sin nombrar a Borges. Como tenemos una compulsión a traerlo todo el tiempo. Pero sí, perdón, te corté porque Sí. me hiciste reír, boludo. Aparece Borges en mi tesis también. Me imagino. Me gusta mucho Borges. Y sí. Bueno, podríamos hacer el episodio sobre Borges Obvio. y yo estaría feliz, pero va a volver a aparecer. Estoy seguro que va a volver a aparecer porque pienso que su amistad también con Bioy y cómo escribían juntos es un gran ejemplo del tipo de relación que... y él lo describe muy bien en algunas entrevistas y eso es lo que usé en mi tesis también. Pero el abismo, ¿dónde aparece el abismo para Kant? El abismo aparece porque somos conscientes de nosotros en dos sentidos. Nosotros podemos ver el mundo y lo vemos cuando hacemos ciencia, vemos el mundo determinado por las leyes de la física, de la química, las leyes naturales. Podemos predecir cosas, podemos explicar cosas en base a las leyes naturales y pensamos que todo el mundo está determinado. Y somos conscientes de nosotros mismos como un objeto en ese mundo también. ¿No? Podemos pensar sobre los procesos biológicos dentro nuestro, pero también podemos explicar nuestra psicología de esa manera. Hay veces que nos miramos y decimos, ¿por qué contesté así o de esa manera? Y lo querés buscar, buscas causas, no buscas razones. Claro. Nosotros podemos buscar explicar nuestra acción. Pero por otro lado, somos conscientes de nosotros como alguien que tiene que decidir, elegir libremente algo para hacer. Y Kant dice, bueno, entonces somos conscientes de nosotros en dos mundos distintos. Uno es el mundo, lo que él llama empírico, que es el mundo, somos conscientes de nosotros como un cuerpo con extensión espacial, Claro. en el espacio, Claro. y como una mente en el tiempo, que se desarrolla en el tiempo, una cadena de ideas, a la que también le podemos aplicar ciertos principios de explicación científica, psicológico, digamos. Claro. Sí, sí. Y del otro lado tenemos el mundo que él le dice inteligible, o el mundo... sí, el mundo inteligible o el mundo numénico. ¿Querés explicar bien concretamente qué es el noúmeno para Kant? O sea, ¿qué es el mundo noumenal? Vos hablás de mundo noumenal, pero ese mundo noumenal viene del concepto kantiano de noúmeno, ¿no? ¿Querés explicarlo en términos lo más criollo posible? Sí, hay muchas interpretaciones de esto. Hay que pensarlo de esta manera. Para Kant, el noúmeno es la cosa en sí, la cosa tal cual es, o con naturaleza intrínseca. Y piensa que no tenemos acceso a ese mundo, Claro. porque para Kant al mundo que tenemos acceso es el mundo empírico, que está... No es que solamente lo percibimos, o sea, está construido por nuestra estructura mental. Claro. Claro. Y digamos, nosotros proyectamos determinadas condiciones que son condiciones que estructuran ese mundo, Claro. que vienen de nuestros conceptos que aplicamos, las condiciones posibles de la experiencia y del pensamiento. Por ejemplo, el espacio y el tiempo, para Kant, son cosas que nosotros traemos al mundo. Nosotros experimentamos el mundo como extendido en el espacio y que se desarrolla en el tiempo. Claro. Pero para Kant eso es nuestra mente, es la estructura de nuestra experiencia del mundo, que lo trae al mundo y lo experimentamos de esa manera. Lo mismo con conceptos como causalidad. Nosotros experimentamos el mundo como con causas y efectos. Claro. Bueno, eso es una relación un concepto que nosotros aplicamos al mundo. Y ese es el mundo empírico, construye el mundo empírico. Y es este mundo externo con extensión
Y el mundo, digamos, del noumeno es el mundo de las cosas tal cual son, sin esa estructura que se le impone. Ahora, uno puede pensar esto como dos mundos distintos, de una manera medio platónica, que hay un mundo aparte y nosotros tenemos acceso a un solo mundo. Después hay una interpretación que por ahí es un poco más posible, es debatible, que son simplemente dos maneras de ver el mismo mundo. Claro. Y que eso es particularmente... Tenemos cierto acceso al noumeno en nosotros mismos. Porque nosotros nos podemos pensar y tenemos cierto acceso a... Al menos nos podemos identificar como siendo al mismo tiempo partes del mundo empírico, como un objeto, como un cuerpo y una mente que está en el mundo, y también como un agente con libertad, que se rige no por las leyes de la naturaleza, sino que tiene que elegir, es libre para elegir, y se rige por las leyes de la libertad, que para Kant son las mismas que las leyes de la ética, el imperativo categórico. Esa es la ley del mundo de agentes no humanos. Perfecto. Ahí está un poco, más o menos, lo que piensa Kant. Y entre estas dos cosas hay un abismo, ¿no? Hay un abismo porque no podemos pensar la misma cosa desde los dos puntos de vista al mismo tiempo. No nos podemos pensar a nosotros al mismo tiempo. Por ejemplo, no podemos nosotros querer predecir lo que vamos a hacer y decidir al mismo tiempo. Son dos maneras distintas de ver a nosotros mismos. Claro. Nosotros podemos predecir lo que hicimos en el pasado y a veces lo predecimos, pero es muy difícil además hacer esas explicaciones en el caso del pasado y atribuirnos responsabilidad. Hay como una cierta tensión y en el momento presente, cuando estás teniendo que decidir, no podés ponerte a predecir lo que vas a hacer. Decidir y predecir son dos puntos de vista irreconciliables. En uno te atribuís responsabilidad, en el otro no. En uno te considerás libre, en el otro no. En uno sos un efecto de otras causas, en el otro no. En el otro tenés que elegir tus propios principios. Hay una... y hay un abismo, y para Kant eso tiene que ver con la autoconciencia particular que tenemos sobre nosotros mismos como agentes. Perfecto. Responsables. Perfecto. Perfecto. O sea que en algún punto somos responsables de nuestra propia soledad. Digo, no sé, pero es como una mirada complicada, ¿no? Decir, somos responsables de nuestra propia soledad. Igual me pareció muy interesante lo que mencionabas recién, de esta distinción, porque me hiciste acordar un ejemplo que da Mariano Sigman sobre el tema de la conciencia, ¿viste? Él trabaja mucho ese tema y él dice que a todas las personas... Porque cuando uno digo, igual, no, mejor no voy a entrar ahí porque me voy a desviar demasiado. Pero es una cuestión de la conciencia, de cómo nosotros pensamos la conciencia de una manera y con un ejercicio muy simple, como decirte, pensá. Nosotros pensamos la conciencia en primera persona, ¿no? Como yo te estoy viendo a vos ahora. Pero cuando yo pienso en un recuerdo, no me lo imagino en primera persona. Por lo general, él le da el ejercicio a las personas de, por ejemplo, empezá a pensar la primera vez que le diste un beso a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice que todas las personas no vuelven a ese recuerdo en primera persona, sino que empiezan a imaginarse una conciencia que está mirando la escena, ¿no? O sea, desde distintos ángulos. O sea, es interesantísimo, pero con lo que dijiste de predicción y... Bueno, exacto, pero es eso, podemos tomar esos dos puntos de vista y en uno vos te entendés como parte de ese mundo determinado por las leyes de la naturaleza y que es simplemente un objeto pasivo al que le pasan cosas. Claro. Y... ¿Cómo se conecta todo esto con la soledad, no? Sí, por eso que me iba a ir al carajo y no quería... No, bien, pero ¿cómo pienso que esto ilumina el fenómeno de la soledad? Pues hay un texto que Kant tiene que es un poco gracioso, en donde interpreta el Génesis sí. como el nacimiento de la autoconciencia. Entonces, va contando la misma historia y dice, bueno, hay un jardín, hay una pareja, este ser humano vivía con ciertas capacidades humanas, podía caminar, podía hablar, podía tener cierto pensamiento inteligente, pero estaba regido simplemente por el instinto. No tenía este tipo de autoconciencia del yo como libre y responsable. Simplemente respondía, como uno se puede imaginar que los animales responden, al instinto. Veía
eh, un posible alimento y lo veía como algo para comer y respondía a eso como un estímulo casi directamente visual. No pensaba sobre, bueno, esto es un alimento, no lo reconocía como una razón para ir a comerlo, sino que simplemente lo sentía de esa manera. Sí, bueno, la razón en un momento empezó, viste, a hacer sus juegos y primero hizo que el ser humano compare objetos. Sí, bueno, ellos tenían el olfato que los llevaba a comer no, banana. Y de repente ven, no hay muchas frutas parecidas a la banana, pero digamos, pone que, bueno, ve una pera y de alguna manera le parece que se parecen un poco y dice, bueno, pero si me atrae la banana, bueno, por ahí puedo comer pera también. Y bueno, come pera. Pero después ven a un animal, dice Kant, bueno, nosotros asumimos que es una serpiente, Sí, sí, sí. que, que va y ¿viste? Muestra que va a comer la manzana. Y ahí dice que uno de los humanos no le pone nombre, pero le podemos decir Eva, dice que se da cuenta que podía elegir la manzana no porque era un fruto que se parecía suficientemente a los frutos que el instinto le decía comer o que son buenos para vos, sino porque parecía apetecible y podía simplemente ir y comerlo. Claro. Por otra razón, no porque el instinto se lo declaraba, sino porque era apetecible. Y en ese momento Kant dice, bueno, se le abrieron los ojos a Eva, literalmente, ¿no? No figurativamente, sino que Sí. en los ojos de la razón Claro. se le abrieron. Es tanto literalmente como metafóricamente. Y ahí Eva dice, se encuentra frente a un abismo. Y lo pone de esta manera. En el momento que muerde la manzana y hace la primera elección libre, y se vuelve consciente, porque es lo mismo para Kant, se vuelve consciente de sí mismo como una, una persona que tiene que decidir cómo actuar, se enfrenta a un abismo. ¿Cuál es el abismo? Primero es el abismo de la libertad. Eso es medio existencialista, es muy interesante. Claro. Tiene que elegir ahora entre infinitas posibles vidas. Claro. Cuando antes estaba regida por el instinto que le demarcaba una, como al perro el instinto le puede marcar básicamente una vida, la vida de perro, la vida del león. Vamos, el instinto le marca qué vida vivir. Ahora Eva podía elegir entre todas. Podía ser más como el león o podía ser más como... ese es el primer abismo. Pero el segundo abismo, que es el que más me interesa a mí, es que ahora ella se separa, agarra una distancia que le permite esa reflexión de su propio ser instintivo. Es decir, ahora puede sentir su instinto y dice, ah, sí, mi instinto me dice que haga esto, pero ¿lo voy a hacer o no? Tiene una separación. Claro. No simplemente, no tiene la compulsión instintiva. Ese es el primero. Y después, esa separación no es solo una separación con respecto a su propio ser empírico, para ya meter un poco la terminología de Kant, sino que es todo el mundo. Ella mira del otro lado y ve. Ella se reconoce como un ser libre, responsable, que tiene que decidir para dónde encarar. Del otro lado, ve un mundo completamente determinado por la ley de la naturaleza. Y sí, lo ve a Adán ahí. Pero Adán es como el resto de las criaturas. Es muy interesante, aparte, cómo vos no sé si lo contás vos así o Kant lo cuenta directamente así, que, o sea, es muy figurativa la imagen de Eva dándose cuenta que está sola, ¿no? Y vos usás una palabra que para mí es cuando el mundo te es indiferente. O sea, el mundo, o sea, no sé cómo explicarlo, el mundo es indiferente a vos. O sea, no le importás en el sentido de el mundo no te mira, ¿no? Exacto. Como de alguna, no hay una reciprocidad con el mundo, ¿no? Sí, Exacto. porque es espectacular. O sea, No, exactamente. Yo me imagino, porque Kant describe a Eva en ese momento, frente a ese abismo, sufriendo una ansiedad y un miedo paralizante. Yo digo, pero es verdad, eso sí está. Pero a mí me parece evidente que lo que más sufrió fue una soledad tremenda, en donde de repente está sola, la única persona consciente de sí misma, y es consciente de sí misma como libre en un mundo que además es cierto que es un mundo... Está en el jardín del Edén, digamos, es un gran lugar para estar. No es que el mundo sea particularmente pobre, era bellísimo, pero es un mundo silencioso, es un mundo regido por las leyes de la naturaleza que no le puede, justamente, no le puede mostrar reciprocidad, no pueden tener reconocimiento mutuo con el otro. Está Adán
Pero Adán todavía, antes de morder la manzana, es con los ojos cerrados, sin conciencia de sí, no puede digamos, devolverle ese reconocimiento a Eva. Y yo me imagino en ese momento una soledad tan tremenda que pienso bueno, que a eso es lo que iba, me parece, Silvia Plath, con esta idea de que es la soledad, que sufrimos de la soledad de nuestra alma autoconsciente. Claro. Esta idea de que nosotros somos conscientes de nosotros como un yo que actúa, que es responsable y libre. Y del otro lado, vemos un mundo, a través de nuestra percepción, Kant dice nuestros sentidos, un mundo que está regido por las leyes de la naturaleza, que es silencioso en este sentido. Claro. Silencioso, esa es la palabra que usa, es increíble. Es increíble silencioso. porque es demasiado figurativo. Es un mundo silencioso, que no nos habla. Claro, claro. Y bueno, eso yo creo que empieza a atrapar un poco qué es la soledad. Para mí la soledad es estar solos, no en el mundo empírico, Claro. que es esto de estar solo en una ciudad, estar solo en un bar, no sé, sino estar solo en el mundo inteligible. Estar solo en el mundo de las libertades, de los agentes libres. Claro. Entonces no me sirve sentarme al lado de un tipo que está tomando un café en la suya, Claro. pues nos estamos encontrando meramente en el mundo empírico. Claro. Sí, nuestros cuerpos están a determinada distancia, están cerca, Sí. en el mismo momento, compartimos un momento, Claro. una coordenada espacio-temporal, básicamente. Demasiado crudo, boludo. Exacto. Pero seguimos solo en el otro mundo, digamos, seguimos siendo una libertad que en algún sentido no está relacionada con el otro agente, con la otra libertad. Perdón. Sí. Leer a Kant, a mí Kant es un filósofo que particularmente me gusta. De hecho, soy un poco contestatario en relación a ciertas lecturas de Kant. Pero hay una palabra de Kant que a mí me digo, loco, flaco, que es justamente agente. Es como, no puedo empatizar con esa palabra de Kant, ¿viste? Me pasa eso, no sé por qué. Porque vos hablas de, no sé, de un otro. Sí. Y Kant dice que en alguna instancia, como vos lo vas a explicar, en alguna instancia el otro se vuelve un agente. Y es como, flaco, no podés hablar de otra persona como un agente, ¿entendés? Eso me pasa Pero a mí. ¿qué acepción le encontrás? Yo le encuentro una acepción objetual, ¿viste? ¿En serio? No, o sea, pero no sé, por ahí es una cuestión puramente personal, pero no sé, es Sí. un comentario totalmente aparte, pero No, es interesante, porque en realidad técnicamente tendría que ser lo contrario, pero hay algo en teoría económica que se usa gente de otra manera, y me ha pasado puede varias ser, veces claro. que se piense de la gente como una extensión de Claro. o un... Claro. Pero bueno, hay una palabra que me gusta mucho más que usa Kant, que es persona. Persona, bueno, ahí está, viejo. Sí. Que es el título de mi tesis doctoral, es entre personas. Claro, Digamos, que claro. esa palabra me gusta mucho más, que es simplemente reconocer a alguien como una persona. Para él, toda o sea, la ética se trata de simplemente reconocer nuestra personalidad, que tiene que ver, digamos, de la cual depende nuestra dignidad. Claro. Y toda violación, todo acto inmoral es de alguna manera una instancia de cosificación, Claro. ser objeto Sí. a lo que es una persona. Es tremendo porque cuando volvemos a las ideas de Kant, te empezás a entender que Kant fue el constructor de tu sentido común. O sea, es una cosa increíble eso, ¿no? Cada vez que volvemos. Así que nada, digo, desde ese lugar, ¿no? Desde nuestros derechos, digamos, hasta... ¿Qué es esta idea de que somos todos libres e igual? Digo, igual todavía no me voy a meter en el terreno político, pero Facu, te quería llevar más a por ahí tratar un poco de... No sé si bajar a tierra, por así decirlo, pero a veces siento... La filosofía es compleja, ¿no? Y como compleja hay que abordarla con esa complejidad, ¿no? Lo complejo se aborda de manera compleja, pero... uno está bueno que siempre haga el esfuerzo de usar los ejemplos más concretos que pueda y más bajados a tierra. Y te quería preguntar, porque hablábamos, ¿no? De que la soledad es este fenómeno ontológico inherente, ¿no? al ser humano que en algún momento de tu vida lo vas a sentir. Pero como condición ontológica, como otras condiciones ontológicas que tiene el ser humano, ¿va cambiando esa experiencia
dependiendo del tiempo en que uno vive, digamos, o sea, la forma de experimentar la soledad que tenían mis padres o mis abuelos es la misma que siento yo. Digo, lo vinculo con esto porque, bueno, la soledad es un concepto que de alguna manera se está poniendo en boga, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, porque es un fenómeno que por ahí en otras épocas no se hablaba tanto. Y de alguna manera, esta idea de soledad surge hoy en día como un cierto aislamiento que nos da la revolución digital o esta forma de estar recontra conectados, pero al mismo tiempo sentirnos profundamente solos. ¿Qué pensás de eso? ¿Hay un cambio en ese sentido experiencial o en ese sentido de la experiencia cambiando las generaciones? Sí, es interesante. Yo creo que, bueno, ese es un punto más sociológico y me parece que no está bueno divorciar tanto la filosofía del punto sociológico. Eh, y obviamente tengo mis intuiciones que también tienen que ver por qué decidí escribir sobre la soledad. La filosofía no nos había dado mucho sobre la soledad, Claro. para nada. Y había una necesidad claramente social para entender mejor ese fenómeno. Ni que hablar por la pandemia, ¿no? Bueno, La pandemia hizo que sea sin duda, un sin duda. tema de mucho interés. Por ahí un poquito antes también, ahora se habla de una epidemia de soledad. Claro. Eh, ahí, digamos, la información empírica no está tan clara si efectivamente estamos más solos que antes, si estamos menos solos que antes. Y yo creo que tiene mucho que ver con que no hay una buena conceptualización de la soledad. Eh, para poder medir algo, tenés que primero entender Claro. de lo que estás hablando. Primero Claro, conceptualizar, claro, después claro. intentás salir al mundo, operacionalizar y medir. Entonces, hay veces que, depende de cómo definís algo, podés muy fácilmente generar una epidemia de algo. Es decir, digamos, si la soledad es simplemente una cierta desatisfacción con tu vida social, bueno, puede ser que lo hagas. Y si definís la soledad antes de otra manera, Claro. podés generar una epidemia muy fácilmente. Entonces, no está claro. Ahora bien, hay un montón de condiciones sociales que parecen ser grandes combustibles para la soledad Claro, que claro, vivimos. claro. Y sí, de vuelta, yo no tengo la información empírica ni hice estudios. Yo quería simplemente entender el fenómeno de soledad para justamente después. Y es algo, un proyecto a futuro que tengo que acercarme un poco más porque en otras áreas sí han estudiado la soledad, Epa, pero sin la pata filosófica que yo claro, creo que faltaba, claro. que puede estar bueno. Entonces, en psiquiatría, en sociología también, en ciencias políticas se está hablando, hay como se intenta demostrar cierta correlación entre sensaciones de soledad y ciertas preferencias a la hora de votar o Claro. por ahí tener partidos más reaccionarios o... Mm. em, de vuelta, algunos papers muestran una correlación, o el populismo, digamos, hay ciertas relaciones. Pero sí, yo creo definitivamente que hay algo que nos puede aislar del mundo digital. Primero, pues nos hace que la interdependencia no venga con comunidad. Ok. Para mí esa es mi intuición. Pero de vuelta, esto es simplemente No, no, no. mi intuición que hace Sí. que una gran cosa de los seres humanos es que somos interdependientes, dependemos de uno de los otros. Claro, claro, eh, claro. y generalmente eso hizo que no nos quede otra que armar comunidades para cultivar una empresa o para ir al colegio, Claro. ir a la Sí, universidad. sí, Tenía sí, que sí. meterte en un lugar con otra gente y hacer cosas, pues dependías de otras personas. Hay un artículo muy lindo que te voy a pasar después de Irene Vallejo que dice literalmente esto de cómo la fragilidad que tenemos como seres humanos construyó esa interdependencia y esa interdependencia de alguna manera nos hizo ser, digamos, por así decirlo, o sea, es como que ella dice como nuestra debilidad fue la que hizo que no seamos indiferentes a la debilidad general, ¿no? A la debilidad del otro. Y a partir de eso construimos, digamos, nuestras comunidades.
Pero, pero bueno, sí, a mí me parece o sea, sí, es un poco una paradoja de la ciencia, ¿no? Esta idea de la paradoja del diagnóstico, Ujú. que es cuando uno dice, che, antes la gente se estaba menos sola. Antes la gente estaba menos sola y ahora está más sola, o en realidad ahora la gente que está sola se anima a decir que está sola, o, ¿entendés? Es como un poco la paradoja del diagnóstico, ¿viste? Antes, ahora son, no sé, ahora afloran el espectro autista, por ejemplo, o en realidad siempre fue así y ahora lo estamos diagnosticando, lo estamos conceptualizando. Entonces, es un poco por eso te quería llevar esa idea. Em, pero bueno, a mí sí me pasa que siento como que, o sea, he empezado a escuchar mucho más de gente que se siente sola hoy en día, ¿viste? Que por ahí lo que uno escuchaba antes. Pero bueno, digo, sí eso sin resolución, si es que antes la gente se sentía igual de sola, qué sé yo, no sé. Pero sí, Porque también hay algo de las comunidades digitales que te proveen de cierta compañía. Entonces, es complejísimo, ¿no? O sea, no. Creer que hay una respuesta para eso unívoca, digamos, es bastante inocente, ¿no? Digamos. sí, y yo creo que justamente la soledad depende mucho de... A ver, yo creo que puede compartimentalizarse un poco y depende mucho de tu proyecto de vida, la forma que tu soledad va a tomar. Es decir, yo lo que pienso es estar solo en nuestra actividad, es lo que decía antes, es estar solo como agentes, no como pacientes, o sea, como objetos en el mundo, sino como eh, Bien, un yo que tiene determinados proyectos. Estar bien. solo en los proyectos. Claro, claro, Y que tu vida es un claro, proyecto. O sea, tu claro, claro, vida es el proyecto de hacer un proyecto de todos tus proyectos. claro. Para mí y en Excelente, la tradición kantiana es un poco así. excelente. De unificar todo. Podés estar solo porque estás solo en determinados de estos proyectos. Es decir, Claro, los estás claro. haciendo solos. Puede ser el podcast. Me Sí, siento sí, solo en el sí. aspecto laboral. En el trabajo, viste, me siento que bueno, ahí va lo que yo pienso que es la solución a nuestra soledad, que es reemplazar el yo por un nosotros. Claro, claro, Y puede ser un poquito más que quiere decir eso, pero bueno, en el trabajo me siento un yo, no me siento un nosotros, no siento que estoy... Y eso se puede ir abriendo un poco más. claro. Y hay veces que uno puede estar conectado en cada uno de nuestros proyectos con otra gente, es decir, escribo con mucha gente, es decir, soy Ajá. coautor, tengo un podcast con amigos, tengo un excelente grupo laboral. eh, pero ¿qué pasa? Después hay otro proyecto, que es ese proyecto de segundo orden, que es acomodar todo eso en una sola vida, que es el proyecto en el que estamos más Bien. íntimamente solos. Claro, claro. Y puede ser que la soledad venga de ahí. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si todos estos proyectos tengo a alguien, estoy con otros. Y después, pero claro, yo después me tengo que sentar solo y me siento muy solo en, claro, ¿cómo unifico todos? Y hay Claro, veces que hasta los que están involucrados en los proyectos de primer orden te la hacen más difícil, ¿entendés? Sí. claro. Y ahí es donde entran para mí relaciones de largo plazo y con mucho compromiso, que también a veces no son tan populares hoy en día. Hoy Mm, justo vi una nota sobre que cayó mucho el... Sí, sí, digamos, la cantidad de gente que está en pareja, por ejemplo. ok. Em, de vuelta. Hay que ver dónde, cuándo y qué tan significativo es esa caída. Pero digo, una relación amorosa de largo plazo te lleva a algo muy parecido a lo que es compartir esa vida. Claro, Donde claro, es un nosotros que va en todos los niveles. Va hacia abajo de todos y funciona bien. Vamos claro, a hablar de los riesgos de eso también. claro. Hay mucha gente que tiene unas sospechas con respecto a eso que yo no tengo tanto. Pero una amistad muy Pa, profunda, pa, muy íntima. pa. Alguien que te acompaña durante toda tu vida y que te acompaña en toda tu vida, no temporalmente, sino en este sentido más vertical de ir a todos los niveles. Que ve toda tu vida como relevante a su vida. Es una Claro. construcción casi de una vida común entre los dos. Un nosotros que compartimos hasta el fondo. Eh, y bueno, y si esas relaciones se van diluyendo a preferencia de, o digamos, siendo reemplazadas por
relaciones por ahí más localizadas, más desagregadas. Que sí, genera más flexibilidad, si querés. Digamos. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere, filósofas, que es muy interesante, que dice, no, en vez de tener una institución del matrimonio, la podemos desarmar en contratos más específicos, donde puedas tener, digamos, un compañero que sea más, con el que tener ciertas responsabilidades conjuntas con respecto a la parte económica, bueno, para crianza de tus hijos, y lo puedes ir desagregando. No todos están de acuerdo, hay algunos kantianos justamente que no están de acuerdo, no, pero bueno, ahí tenés un riesgo. Si vos desagregás tus relaciones de esa manera, o tenés amigos con propósitos particulares, Claro. bueno, ahí aparece un riesgo de esa soledad un poquito más profunda que a veces es difícil de identificar, porque uno dice, pero ¿en qué sentido estoy solo? Si tengo amigos para todo. Bueno, Bueno, no, pero te falta ese amigo íntimo, ese amigo que somos dos en uno. uf. Bueno, a mí me parece que metes. Me hace el pie perfecto para preguntarte, digamos, cuando vos hablas de esto de The Prison of the Self, ¿no? O sea, y me decías, ¿no? Hace un rato que la esperanza kantiana es que podemos derribar esos muros. Eh, bueno, una de las betas, una de las salidas es la amistad, ¿no? Después es algo muy interesante también de tu paper que vos rescatás algunas miradas que creo que, no sé si Kant también ya las intuía o no me acuerdo en eso, pero que también es un buen antídoto contra la soledad estar comprometido, involucrado en diversos, digamos, círculos sociales, como puede ser el club, o como puede ser eso, los deportes. em, que eso también nos permite, que por ahí son relaciones que no tienen una intimidad muy profunda, digamos, no sé, el padre del hijo, el padre del amiguito de mi hijo, ¿no? Con el que comparte deporte, no sé si es mi íntimo amigo, pero a mí me ayuda a ir y conocerlo y tengo una relación buena con el tipo, ¿viste? Entonces, es como que también esos espacios pueden ser una salida. Eh, es muy lindo lo que decías recién en relación a esto de esto del amigo íntimo. Porque este año, de hecho, bueno, este año me tocó estar cerca tuyo ahí en Londres un tiempo y bueno, y afloró obviamente esta condición de la soledad, obviamente, porque estaba solo en una ciudad que no conocía casi nadie. Eh, entonces, me acompañó todos esos días un libro, que bueno, hace un ratito lo cité a Sigman, fue un poco el autor que leí durante todo este año, y él escribió este año un libro sobre la amistad, con un amigo del español. Y él tiene esta idea, él lo que busca ahí es desmenuzar la idea de la amistad a fondo, y busca desmarcarse un poco de los imperativos griegos de la amistad es tal cosa, ¿no? Ujú. Entonces, él lo que hace es agarra este método platónico del banquete, ¿no? Dice, la filosofía se hace con amigos sentados en la mesa. Y a partir de eso, los dos juntan a 75 personas para hablar de la amistad. Y el libro es un poco la síntesis de las ideas de esas 75 personas. Em, y bueno, y un poco la idea es esto, que la amistad es una cosa, digamos, primero es inabarcable, ¿no? Porque vos por un lado tenés mujeres que te dicen que se han hecho íntimas amigas en los baños de los boliches y después tenés a tu amigo toda la vida. O sea, no está atado al tiempo la amistad, ¿no? En ese sentido, como a veces se cree. Y todos esos a priori que a veces construimos alrededor de la amistad no son tal. Eh, entonces, lo que me parecía valioso ahí es lo que decías recién del amigo íntimo de que la amistad es de alguna manera, dicen ellos, estar tipo, dos personas, una al lado de la otra, mirando el mismo horizonte. ¿No? Como, entonces ahí esta idea del proyecto de vida compartido. Porque por ahí el amor romántico son dos personas que están mirando de frente. A mí, no sé, me pareció, la verdad que es un libro que recontra recomiendo y que me pareció fascinante. Pero, ¿qué es entonces, cuál es esta salida de la amistad que propone Kant y que vos retomás un poco? Mira, me gusta la metáfora de mirando al mismo horizonte, porque yo lo veo como los amigos están del mismo lado del abismo. Están mirando el abismo Ahí está, juntos. ahí está, ahí está. Que
vos tenés un abismo que te separa del mundo y de repente viene alguien y se suma de tu lado. Esa es la Claro. metáfora que uso. Eh, y para mí, bueno, si la soledad es estar solos en el ejercicio de nuestra agencia, en el ejercicio de nuestra libertad, el- la solución es ejercer nuestras capacidades agenciales con otros. Es hacer con otros. Claro. Claro. En filosofía le dicen acción conjunta o agencia compartida. Es formar un nosotros Claro. que hace cosas Claro. como nosotros. Y ahí es donde aparece Borges, porque Borges De tiene... nuevo. Sí, Perdón, Jorgito. Perdón. encontré en unas entrevistas que dio en donde cuenta cómo es su colaboración con Bioy Casares, con Bustos Domecq, digamos, que escribían bajo el seudónimo. Y él dice, mira, cuando estamos escribiendo con Bioy, eh, no siento que estoy escribiendo con Bioy, me olvido que estoy escribiendo con Bioy. El que está escribiendo es Bustos Domecq, dice. Uf. Y entonces, ni me siento muy orgulloso de lo que digo, pues no me siento individualmente responsable de lo que estoy diciendo, Claro. Claro. ni me siento mal cuando Bioy me dice lo que está diciendo, no va. Eh, Porque tampoco me siento individualmente responsable por lo que estoy diciendo Wow. cuando digo algo malo. Hay desprendimiento del ego ahí. Claro, es un... Sí, sí, sí. sí, o es... ¿No? Sí, sí, en algún sentido, del ego como individual. En ese sentido. Que Claro. eso para mí es importante porque es el problema que marcaba al principio de leer a Kant como un individualista. Claro. No, la autonomía es simplemente hacer en primera persona. Es habitar una primera persona donde sos sujeto, no objeto Claro. de determinado evento. Eh, pero nadie te dice que el sujeto tiene que ser individual. Un nosotros es autónomo y vos puedes ejercer tu autonomía con otros en un nosotros, Claro. mientras sea un nosotros y no sea un yo escondido, porque ese es el otro problema. Y ahí está su idea de amistad. La amistad para Kant es un conjunto de acción colectiva. Eh, y la acción colectiva va desde una conversación. Una conversación es pensar juntos Claro. algo. Cuando me preguntas algo, yo respondo porque me guío por tu pregunta. Lo que me preguntás se guía por lo que yo digo, que a su vez está guiado por lo que vos me preguntaste. Y tenemos esa reciprocidad que hace que lo que yo estoy pensando en este momento, muy probablemente no lo hubiese pensado de esa manera, en esos términos, solo en mi casa. Y es por eso que la filosofía, bueno, volvemos a lo que decías, es mejor en conversación porque ayuda a que pensemos juntos. Pero caminar juntos, vas caminando por la calle, no estamos caminando lado a lado. A veces sí, te das cuenta que estás caminando lado a lado porque estabas caminando y de repente uno se va para cualquier lado y no responde de ninguna manera a lo que vos estás diciendo. Pero en general nos guiamos unos por el otro y lo que estamos haciendo es, bueno, nos guiamos por nuestra voluntad conjunta, sería la idea. Ahí está, ¿no? La idea voluntad conjunta. Sí, la unidad de la voluntad, ¿no? Que dice Eso Kant. dice Kant. Es Eh, una es- voluntad que construimos uniendo nuestras dos voluntades en una tercera que es un nosotros. claro. Y eso lo hacemos cuando caminamos, cuando conversamos, cuando tomamos un café, jugamos al tenis, jugamos a las cartas, un truco, no sé. Claro. Son diferentes maneras de hacer algo juntos. Y la amistad es simplemente otra de esas maneras. Claro. Simplemente hacer algo juntos, un proyecto que es compartir una vida. No es el proyecto de escribir un paper o el proyecto de hacer un gol. Es el proyecto de construir una vida juntos. Y esa es una visión de la amistad que es bastante distinta a la que se tiene a veces. En la amistad somos dos personas responsables, libres, ejerciendo su capacidad racional de elección juntas. Claro. Entonces no tenés... Hay otra visión de la amistad sería más aristotélica en algún sentido, que es, bueno, dos amigos son dos personas que hacen cosas por el otro. Claro. Que es la amistad como benevolencia. Yo soy sujeto, mi amigo es el objeto. Y ahí tenemos digamos, una asimetría en la amistad. Donde, bueno, yo hago cosas por el bien de mi amigo y mi amigo hace cosas por mi bien. Eso da lugar, por ejemplo, a ciertos paternalismos. No sé, mi amigo está por hacer una boludez, entonces, bueno, Sí, 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 sí. me meto ahí, por ahí, viste, le bloqueo el celular o, viste,
se quiere ir de viaje para, no sé, dejar todo y se quiere ir y vos decís, no, pero eso está mal, le va a hacer mal. Claro, No sé, le cancelás la reserva. claro, Bueno, claro, no estás haciendo algo junto, estás haciendo algo con tu amigo. Tu amigo es el objeto, claro, no está participando como un actor. En Kant no, en Kant es acción colectiva, construir un proyecto juntos y ser parte del proyecto de vida de tu amigo con esa reciprocidad. Es formar un nosotros. claro, Es eso, es formar un nosotros. Que claro, tiene que ser un nosotros. claro. Porque puede ser un yo encubierto, de vuelta. Mm, Si tenés uno que simplemente está cediendo a las necesidades del otro, claro, bueno, eso es uno de los riesgos. Entonces, si es un nosotros, si es un yo más yo que formamos una unidad, bueno, ahí estamos juntos en el mundo inteligible. Estamos juntos de este lado del abismo. ¿No? Se encuentran nuestras voluntades, se encuentran nuestras libertades, sería la idea. Pero no necesitamos amigos. También, bueno, una conversación. Por eso ayudan esas cosas a la soledad. Y eso sí, empíricamente está bastante comprobado. Ser miembro de un club, club de lectura, ¿viste? sin duda, sin duda. O un club social. Interesante también que, por ejemplo, había leído que eso está en un libro de un filósofo, se llama Kiran Setia, que tiene un libro que es más de filosofía popular, pero habla de la soledad y uno de los pocos que habla de la soledad. Bien. Y ahí dice que, por ejemplo, los adultos mayores, bueno, siempre se piensa que los adultos mayores son el grupo etario con más soledad. Con más soledad, sí. Pero no es verdad, aparentemente Ok. son los adolescentes. Ok. Pero los adultos mayores sí sufren de soledad. Y se hizo, digamos, hay ONGs que hacen que los adultos mayores participen dándole compañía a otros adultos mayores. Pero termina siendo que los más beneficiados son los voluntarios, no los que reciben Bueno. la ayuda. Bueno, y es Bueno, ahí eso. nos metemos en otra dimensión filosófica espectacular, que es el cuidado, ¿no? El cuidado en el sentido en el sentido de, bueno, es complejísimo porque es la cuestión del sentido, ¿no? Cuando vos te das cuenta que dar te hace mucho más feliz que recibir, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, Estoy absolutamente de acuerdo y pienso que la amistad es, como la entiende Kant, es una gran cosa, porque para Kant ¿qué pasa en la amistad? Yo me doy completamente a mi amigo, le digo, vos decime para dónde voy, yo te sigo. Mi amigo hace lo mismo claro, en la reciprocidad. claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo al decir, yo voy donde vos vas, mi amigo me dice, no, Yo voy donde yo vos quiero vas. hacerte el bien a vos. Entonces, Claro. en el bien de mi amigo está comprendido mi propio bien. Entonces, yo puedo hacerme bien a mí y lo puedo hacer Claro, por el bien de mi amigo. claro. Y eso pasa mucho en las relaciones humanas. Sin duda. Sin duda. Uno se cuida, pero lo hace por la motivación de hacerle bien al otro. Entonces ahí tenemos un bien conjunto en donde Kant dice el interés propio queda sacrificado, en realidad dice es devorado por interés recíproco y mutuo. Sí, nos Claro, cuidamos los dos, claro. pero no nos cuidamos por interés propio, nos cuidamos por interés del otro. Entonces, la amistad también genera un bien común y es por eso que Claro. yo lo veo como un gran modelo de que es una comunidad valiosa, Claro. digamos. Pero con el cuidado, lo que pasa con el cuidado, y que creo que está bueno en mi visión de la soledad, es que el cuidado puede ser muy solitario para la Sí, persona que recibe el cuidado. ¿Por Perdón, qué? otra, Sí. otra cosa tremenda de tu paper, o al menos a mí me impactó particularmente, fue esa parte. Fue cuando vos contás esto de un familiar que estaba, digamos, bueno, que vos sabés que cuando lo estaba leyendo lo conecté, me acordé en ese momento de esta famosa frase que en su momento cuando la leí por primera vez yo era chiquito y fue recontra impactante, que pues no la entendía obviamente, que es esta frase que da Robin Williams poco antes de morirse, que él cuenta, él dice, pensaba que estar solo era lo peor que me podía pasar, pero me di cuenta que lo peor que me podía pasar era estar acompañado de alguien y sentirme solo, o estar con alguien que me haga sentir que estoy solo. Y vos das esta idea de amados pero solos. No me acuerdo bien cómo era en inglés, Exacto. eh, pero, pero bueno, eso, ¿no? Como es muy fuerte esa imagen que das de las personas que dejan de ser, o sea, dejan de ser personas en algún punto, ¿no? Digo, obviamente no, en un sentido de valor, ¿no? Pero de alguna manera cuando uno está incapacitado o no puede cuidarse por sí mismo,
bueno, depende de los demás, lo cual habla de nosotros como, o sea, habla de nuestro valor como especie, de que cuidamos al vulnerable, al débil, pero al mismo tiempo la persona que recibe el cuidado, y te dejo a vos. Sí, sí, exacto. En el artículo hablo de una persona que sufría bueno, de demencia, digamos, Sí, capacidad cognitiva reducida. Em, yo obviamente no pienso que dejan de ser personas, pero sí, bueno, ahora en filosofía sí se escribe mucho sobre digamos, siempre nuestra agencia está apoyada le dicen andamios, digamos. Es decir, si funcionamos es porque las condiciones están dadas para que funcionemos. Y eso es verdad de casi todos nosotros. bien. Si nos ponen en determinadas situaciones, excepto que seas el hombre virtuoso aristotélico que está completamente constituido y no lo rompes con nada, todos nos rompemos en algún momento. Y dependemos de condiciones sociales que apoyen Sin nuestra duda, personalidad. sin duda. Sin duda. Ahora, hay personalidades que son más endebles, más vulnerables, y este es el Claro. caso de alguien que por ahí que sufre de una enfermedad cognitiva. Mm. Entonces, podemos intentar meterle más andamiaje y funciona, efectivamente. Si apoyás, por eso muchas veces, esto es impresionante, pero las personas con ciertas enfermedades cognitivas no reciben diagnósticos hasta que su pareja fallece por el andamiaje que le brindaba el otro. Tenían Wow. esta idea Wow. de mente extendida, en donde el otro funciona como parte de su mente. Entonces, Sostén. sostén, Sí, sí, toda sí. vulnerabilidad cognitiva se apoya en el otro y ninguno se da cuenta Uf. de las faltas del otro. Bueno, eso pasa. Pero lo que pasa es que en un momento el andamiaje no basta. Y obviamente el otro, ya uno no puede seguir interactuando con el otro como una persona en una acción conjunta. Uno tiene que empezar a tener esta relación asimétrica en donde el otro es Claro, a cierto punto paciente y claro. no sujeto, digamos, con el que hacemos algo. Y en ese momento, bueno, se vuelve a abrir este abismo, digamos, se vuelve a abrir este abismo en donde ya no somos un nosotros, soy un yo y un yo que cuida y un vos cuidado. Claro. Interesantemente, Silvia Plath tiene un poema en donde expresa esto mismo, un poema que se llama Tulipanes, en donde dice, bueno, está en un hospital y habla de las enfermeras, dice, me cuidan como el agua cuida de las rocas eh, Wow. a las que le da forma, y se me traen alivio en sus jeringas, para ella soy un cuerpo. Digamos, es esa sensación de sentirte un objeto del cuidado del otro. Pa. Y en ese momento tenés un momento de soledad. Y es por eso que el amor en sí no es suficiente. Claro, Si lo entendés al amor como mera benevolencia. claro, claro. Que sería el amor paternalista, el amor Sí, 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 sí. del padre al hijo en ese sentido que hay una Bueno, asimetría. incluso a veces te pasa, ¿viste? Que, va, al menos en mi experiencia personal, que por ahí cuando uno tiene un problema que lo sobrepasa en una situación de mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad, están tus padres. Yo tengo la suerte de tener a mis dos padres cerca mío todo el tiempo, a mis hermanos, pero obviamente eso no me hace sentir menos solo o menos vulnerable en ese momento, porque en ellos no está la capacidad de manejar esa situación, por ejemplo, ¿no? Eh, Sí, o venir de tu lado. Es más, por ahí, brindar recursos o intentar ayudarte de esta posición más de... Puede pasar eso. Bueno, voy a hacer algo por mi hijo. No, no, no. Voy a ser parte del equipo. ¿Entendés? Es más eso. Hay veces que claro, no se claro, puede. claro, Y otra vez simplemente, bueno, eso requiere mucho, mucho esfuerzo. claro, claro, Ayudar siendo equipo y no siendo un administrador del otro, claro, sí, un cuidador. claro. Pero esa instancia, pues, bueno, y por eso puedes explicar, lo que necesitamos es acción colectiva. Y el amor puede tomar esa forma, pero no necesariamente. Y cuando no toma esa forma, puede mostrarnos que la otra persona nos quiere mucho, que somos valiosos para ellos, por ahí Sí, que nos sí, quieren sí. más que nada en el mundo. Pero de este lado, seguimos Es solos. tremenda esa idea, la que das ahí al final, con algunas figuraciones de esto, de cómo vos decís, hablas de la incondicionalidad, digo, que incluso a veces otra persona puede tener por vos, pero eso no te genera, no te saca de esa situación, digamos, de soledad, de vulnerabilidad o lo que sea. Em, y vinculado justamente con esto, Facu, para un poco, para ir cerrando, no sé cómo venimos de tiempo. Gabriel.
Perfecto. Te quería llegar, Facu, entonces más, si querés, a que lo pensemos como en relación a lo político, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, bueno, vos vivís en un país donde existe el Ministerio de la Soledad. O sea, Es verdad digamos, que existe. no. Vaya que los tipos empezaron a identificar que era un problema social grande, la cuestión de la soledad, que empezaron digamos, a hacer políticas públicas puramente y exclusivamente en relación a eso. Porque obviamente está comprobadísimo que la gente que se siente sola se muere antes, ¿no? Sí, sí, Se muere en estadísticas 5 años menos que el resto de la gente, ¿no? Eso, bueno, ya. Pero, ¿es un problema político la soledad? sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí, para mí sí, claramente. Es un problema. Pues, va, yo creo en gran parte, lo mismo que decía sobre la agencia. Sí, eh, Hay una manera de ver el mundo que es de nosotros como autosuficientes, claro, el otro como una amenaza claro, y la política simplemente como gestionando conflictos. claro. Eh, n- no pienso que esa sea la manera correcta de ver el mundo. En general, dependemos, la política lo que nos da son las condiciones para la posibilidad que ejerzamos nuestras capacidades agenciales, para que Claro, seamos personas. claro, La claro. política básicamente es conjuntamente, porque no puede ser de otra manera, además pienso, pero conjuntamente generar las condiciones para que cada uno de nosotros Claro, tenga todo lo necesario claro. para poder ser personas. En el sentido, digamos, para poder perfeccionarse en su naturaleza, para poder ejercer su personalidad. No es que hay gente que deja de ser persona, no, eso yo jamás lo creo. No, obviamente, obviamente. Pero sí podemos tener nuestras capacidades de personalidad inhibidas por falta de recursos. Eso tiene que ver con recursos económicos. Claro, Eh, claro. los bienes públicos, digamos, son recursos sociales más que permiten eh, educación, etcétera, etcétera. ¿No? La justificación de que se proveen esos bienes tiene que ver con que son necesarios para que podamos desarrollarnos como personas. Sí, Y de la misma manera tenemos que brindar las condiciones para que podamos formar el tipo de relaciones y el tipo de comunidades claro. eh, que necesitamos para pelear la soledad. La soledad no me parece que sea un problema privado. Claro. Ahora bien, las relaciones interpersonales no son el tipo de cosas que puede forzar a una persona a tener. No, sin Eso duda. es obviamente, nadie piensa eso. Lo que tenés son brindar las condiciones, darle a las personas las capacidades para que puedan tener esas relaciones, que después obviamente hay personas que no la van a ejercer o que la van a ejercer peor o mejor. Claro. Ahora bien, las condiciones tienen que estar dadas para todos. Y después que sí, yo pienso que ver al otro como una amenaza constante a nuestra libertad negativa, a nuestra libertad como mero espacio en donde podemos hacer Sí, sí, lo sí. que sea, y lo mejor que podemos hacer es poner una frontera, un alambrado alrededor nuestro, y que dentro de eso tenemos todo lo que necesitamos. Me parece que no ayuda. Hay que ver la interdependencia y ver en esa interdependencia una necesidad y una oportunidad para generar comunidades, para basar un reconocimiento mutuo, reconocer que el otro es necesario para mi vida, para mi existencia, para la subsistencia, y salir y encontrarme con el otro y hacer cosas juntos. O sea, no es más difícil que eso. Pero bueno, eso lleva a que la estructura de nuestras ciudades, digamos, cómo diseñamos el trazado urbano, o sea, realmente es abarcativo, Claro. pero tenemos que pensar que la oportunidad de generar comunidad es absolutamente esencial. Y hay veces que las ideologías pueden también un poco minar esa. Y pasa un poco en Inglaterra en particular. Es una idea de autosuficiencia individual, Claro, de independencia, claro. de separación, de vueltas. No pienso que la independencia sea algo negativo, no pienso que el colectivo tiene que superar al individuo, no. Yo lo que quiero es un colectivo de individuos. Claro, Kant claro. eh, Sí, sí, sí. piensa que la autonomía empieza por el individuo y se construye o se puede ejercer con el otro y que el ideal es una comunidad. Pero nada de todo eso, digamos, pero
pero claramente la solución también es política, es sentirte... Pues, a ver, hay algo que... hay una filósofa en Cambridge con la que me llevo muy bien, Jane Hill, que me dijo, bueno, todo esto del abismo, vos estás mirando fijamente al abismo. Me dice, date vuelta, mira al costado y siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien porque nacemos con otros, nos crían otros, tenemos hermanos, tenemos vecinos, tenemos amigos. Alguna gente piensa que sin otros no hay yo, eso yo pienso que es un poco mucho, pero la realidad es que el otro siempre está de este lado del abismo. Bueno, esta idea de sin otros no hay yo, no me parece, no me parece tan lejana, ¿no? Digo porque de alguna manera, y conectándolo con la amistad que decíamos antes, Sigman también lo rescata en sus ideas, un amigo es, por ejemplo, muchas veces es quien te hace acordar quién sos, ¿no? Es quien te vuelve a veces cuando uno, no sé, te pasa esto, ¿no? Te vas a vivir afuera, empezás a... Y volvés a tu casa, a tus amigos, y sí, claro, yo era el boludo de la secundaria, ¿viste? El que hacía reír a todos o lo que sea. Digo, a veces uno se quiere desprender de esos motes, pero a veces es hermoso, ¿viste? Uno vuelve y dice, claro, te hacen acordar quién eras, ¿no? En algún punto, que a veces la vida uno lo va sobrellevando con títulos, con cosas o lo que sea, ¿viste? Entonces me parece interesantísimo. Facu, tengo dos preguntas más, ya tenemos que ir cortando, Sí. pero tengo dos preguntitas muy breves. La contestás si querés. La primera es, aunque sea muy brevemente, ¿qué puedes contar de tu experiencia? ¿Qué es estar cursando un doctorado en Cambridge? O sea, de qué se trata y qué le puedes contar a la gente en general? Digo, ¿qué cosas tiene buenas, qué cosas por ahí no tanto, o lo que sea, no sé, de tu experiencia personal. Y si querés, contestame eso ahora y después la segunda va a ser más, si querés, como dejar un mensaje para el mosaico, que es un poco la tradición que tenemos acá. Pero... Sí, para mí fue una experiencia muy valiosa. Eh, Intelectualmente es obviamente una gran oportunidad porque tenés mucho tiempo. Digo, perdón, a mí me gusta, perdón que te Sí, sí. interrumpo, pero a mí también tengo un primo que está ahí cerca en Inglaterra y jugando al polo y qué sé yo. Entonces yo le digo, vos sos el técnico del Manchester United y nadie lo sabe, ¿entendés? Yo digo, en tu caso, vos estás jugando al Real Madrid. Digo, ya sé que son metáforas, no sé cómo decirlo, pero muy vagas, muy vulgares. Pero de alguna manera lo es. Pasa que no llenas estadios. Pero de alguna manera estás en la. Me encantaría. Pero de alguna manera estás en la meca del pensamiento, ¿no? En la catedral del pensamiento. Estás jugando en primera. Sí, yo uso las metáforas futurísticas, A pero mí, generalmente es para claro. enfocarme en la parte negativa. Digamos, el tipo de presiones que hay, de Ah, necesidad. ok. Pero sí, puede ser. Digo, fuera. Te lo digo yo como para que no. Pues siento que posta sos un chabón súper humilde y súper bajado a tierra. Pero también hay que decir, che, loco, sí, estoy jugando en primera. Y implica responsabilidad, implica presión, implica todo. Pero bueno, también está la parte linda, la parte disfrutable de decir, sí, llegué a primera. O sea, ¿no? Sí, Estoy jugando a la Premier. Sí, es verdad. Toma el lado positivo que muchas veces no le veo. Digo, no, pero esto es Claro. como el fútbol, ¿viste? Tenés las temporadas, pues es verdad. ¿Viste? Estos son... hay movimientos laterales, tenés blogs en donde la gente habla de, no, este profesor se fue a esta universidad, parece el mercado de pases, parece ver... Wow. sí, esto pasa en el verano, ¿viste? Sí. Es lo mismo. Sí, Está viendo quién compró quién y Claro, de claro. las universidades y el fútbol. Pero... no, es una gran experiencia. Tuve mucha suerte, tuve dos supervisores muy buenos. Tenés tiempo para construir relaciones profundas con gente que se dedica a pensar y eso lo disfruté muchísimo. Después es la comunidad, digamos, es una comunidad de estudiantes y podés vivir de mañana a noche hablando de filosofía. Hay veces que hace falta hablar de otra cosa, ¿no? Sí, y puede ser que no siempre sea el lugar para hacerlo, Ahí cuando pero... traes a tus amigos de Argentina. Pero sí, exacto. No, y tengo un montón de amigos argentinos que por suerte podemos hacer otra cosa, mismo filosofía, pero puede pasar eso. Y tuve suerte que justamente me tocó tengo un supervisor que muy, digamos, amplio en sus intereses humanísticos y eso está bárbaro. No, y después que eso, poder estar
4 años simplemente dedicándote a leer y escribir es un privilegio impresionante. Y lo disfruté mucho. Si bien, bueno, también es difícil enfrentarte a escribir una tesis a la que le tienes que poner tu nombre y apellido. E intentar realmente sentirte representado por lo que escribís y hacerte responsable de lo que escribís. Al principio costó. Uno no se anima a decir lo que uno quiere decir por miedo a equivocarse. Así que uno da vueltas por ahí, ¿viste? Uno cuesta al principio. Pero eso la verdad que lo disfruté mucho y bueno, terminé haciendo lo que quería hacer y después, bueno, el estrés propio de terminar una tesis y todo eso, pero no. Una gran experiencia, sí. Qué bueno, Facu. Y bueno, y por último, como para eso, si querés, puede ser, yo siempre digo, no necesariamente tiene que ser un mensaje, puede ser, lean a tal, escuchen a tal, lo que quieras, si querés decir algo, obviamente, si querés en relación a la soledad o en relación a lo que vos quieras. Lean a Kant. No, mentira. No, sí, me parece que es... sí, hagan cosas con otros. De una. O sea, realmente hablen, charlen. Bueno, no es algo que falte, digamos. Algo que me encanta de Argentina y que creo que es parte constitutiva propia, que es esa necesidad está y la gente lo hace, pero charlen y hablen de... Lo bueno de filosofía es que... bueno, a mí me parece lo bueno, la soledad. Yo estoy seguro que cualquier persona que esté mirando el podcast ya ha hablado de la soledad, ha pensado sobre la soledad, bueno, que siga haciéndolo y que siga pensando sobre su vida, que eso es hacer filosofía con sus amigos. No hay mucho más. Y es más divertido hacerlo en un asado que en Cambridge, te digo. Espectacular, Facu. Muchísimas gracias por haber venido.